buenos días a todos. Bienvenido al último webinar de esta semana de la transformación digital. Hemos estado durante toda la semana haciendo webinars de unos 30 minutos aproximadamente con temas de rabiosa actualidad y de interés en lo que corresponde a la transformación digital de la sociedad y de las personas. Empezamos con una encuesta de coloquio sobre nosotros mismos, sobre Pasiona. Seguimos con Travelport. Antes de ayer tuvimos al CTO de Catalán Occidente. Ayer fue un placer compartir con PBS sus experiencias en el mundo del cloud. Y hoy, como no, pues tenemos otro gran invitado que es Manuel Rivera de Universitas 21, dedicados a dar soluciones al entorno de la empresa. Manuel es director de comunicación y marketing en Universitas 21 y él nos explicará un poquito, bueno, cuál es su inclusión y su trabajo en el mundo de la accesibilidad. Hay que tener en cuenta que en nuestras empresas no tenemos en cuenta muchas veces la accesibilidad, hoy legislada incluso jurídicamente. Pero es que además estamos privando a más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, o lo que es lo mismo, casi el 15% de la población de nuestros servicios y productos cuando estos no son accesibles. Obviamente, creo que esto puede proporcionar unas pérdidas por no inversión en accesibilidad algo importantes. Con lo cual, yo creo que aparte de tener una responsabilidad moral, deberíamos tener una responsabilidad económica en vez de esta oportunidad que nos brinda ser accesibles y, por cierto, con ello dar acceso a nuestras aplicaciones y programas a todo el mundo. Pero para eso, yo creo que Pedro Esquiva, es nuestro mejor invitado, participante y anfitrión en este caso, para que nos explique qué importancia tiene la accesibilidad. Pedro, y te cedo el micro. Genial. Bueno, pues encantado de saludaros. Muchísimas gracias por incorporaros todos, todas. Bueno, como vemos en esta diapositiva, comentaba David anteriormente, 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad permanente, en este caso. Quiere decir que, como yo, pues mi discapacidad, yo tengo una discapacidad permanente que es una ceguera total de nacimiento, bilateral, y como yo, el no ser accesibles, pues implicaría que yo no pudiera tener acceso a estos servicios, ¿no? Y vemos aquí que 3 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad. Esto al final es acercarnos a muchos clientes, a muchos potenciales usuarios. En la siguiente diapo vemos como 12 webs de empresas del IBEX 35 únicamente cumplen los criterios mínimos de accesibilidad. Vale, esto vemos lo atrasados que estamos, al final, lo poco que estamos pensando en la gente que necesita nuestros servicios y lo poco inclusivos o la poca responsabilidad social corporativa que actualmente pues podemos estar pues disfrutando o ofreciendo, ¿no? Quiere decir que yo un servicio, pues si no es accesible, no voy a poder acceder. Fijaos la cantidad de servicios que con tantas personas como yo, pues nos estamos perdiendo. Hay una dura realidad y es que hemos pasado momentos muy duros, momentos de pandemia en los cuales pues hemos tenido que utilizar obligatoriamente servicios online, hemos tenido que utilizar servicios digitales y lo cierto es que si no eran accesibles, pues yo, por ejemplo, no puedo usarlos. Bien, fijaos, bueno, la mayor parte de estas empresas, al final, o de todas, o casi todas las empresas, pues se centran en hacer más escalables, más rápidos, más ágiles sus servicios o piensan en el usuario estándar, por así decirlo, con tiempos de carga menores y demás. Pero fijaos, implementando la accesibilidad en nuestros servicios, como podemos ver en la siguiente diapositiva, al final estamos consiguiendo esto y muchísimo más, porque además Google, nuestro fiel y mejor amigo o peor enemigo, puede localizar, puede posicionar más rápido la página si contamos con accesibilidad digital. Esto quiere decir que una web accesible es más rápida, es
escalable, es eficiente y, por supuesto, se va a posicionar de una manera más rápida que una web que no lo sea. Bien, ser accesible, estábamos hablando ahora de las ventajas, pero a partir de esta diapositiva vemos que además ser accesible es obligatorio. Es obligatorio. Bien, por el Real Decreto 1112/2018, actualizado en el 2019 y sigue actualizándose, al final lo que, bueno, y otras muchísimas leyes que vemos aquí, las páginas, los servicios tendrán que cumplir con accesibilidad. Bien, vamos a ver qué entidades o qué compañías o qué servicios están obligados para cumplir con la accesibilidad, ¿vale? La accesibilidad al final se consigue aplicando 70 criterios, 75 criterios que, bueno, pues son estándares en todo el mundo, son estándares a nivel internacional, que son las Web Content Accessibility Guidelines, que al final son las pautas, los estándares bajo los que nos apoyamos todos para poder hacer accesible un servicio, ¿no? Nosotros como Pasiona damos este servicio y nos apoyamos en estas pautas para que la accesibilidad que nosotros aplicamos sea la estándar. Bien, vemos que esto es simplemente con una cosa de las que cumplamos de este checklist, deberemos ser accesibles, ¿vale? Porque si no, puede caernos una multa importante. Bien. Empresas que tengan más de 100 trabajadores, que facturen más de 6 millones de euros o empresas que presten servicios públicos. Bien, o que estén financiadas con un capital público. Al final, empresas que prestan servicios públicos, bueno, pues entidades bancarias, servicios de luz, agua, gas, telecomunicaciones, empresas que obtienen algún tipo de financiación pública, por supuesto, empresas públicas o servicios públicos, administración pública, universidades, o sea, todo lo que tenga que ver con docencia, tanto público como privado, ¿vale? Y aquí vamos a ver un claro ejemplo de por qué o las ventajas que tiene de ser accesible, ahora que cierro con las entidades de universidades públicas y privadas. Pues David, todo tuyo. Perdonar. Estaba diciendo que, aunque muchas gracias, Pedro, tenía el micro parado, me ha sorprendido muchísimo algunas cuestiones que, si te parece, y antes de pasarle la palabra a Manuel, quería solucionar. Claro, Aparte sí. del negocio que nos puede devengar, obviamente, hacer partícipes a esos 1.000 millones de usuarios o ese 15% más de la población, estoy viendo que podemos ampliar ese scope porque nuestra página web se ve mejor, nuestro amigo Google la indexa mejor y por tanto está mejor posicionada. Correcto. Al ser accesible, al final es un código bien organizado, un código ordenado, un código bien etiquetado, y esto no solo ofrece ventajas a nivel usuario, sino también a nivel motores de indexación, etcétera, tiempos de carga, etcétera, y además es escalable. Quiere decir que nosotros, al tener un software accesible y queramos escalarlo en un futuro, lo vamos a tener mucho más fácil siendo accesible porque está todo bien puesto, bien etiquetado, a si no lo es. Es un sobrecoste muy importante el hecho de que haya accesibilidad en nuestros desarrollos en nuestra página web. No es un sobrecoste importante y además me gusta que me hagas esta pregunta porque lo importante, lo más importante es contar con accesibilidad desde el principio. Si contamos con accesibilidad desde el principio, es un acompañamiento, es un servicio más, un pequeño añadido que se va a imponer dentro de nuestro, de nuestro producto, haciendo de este pues, un producto más maduro y más, con un mayor crecimiento. Cuando nosotros contamos con accesibilidad, pues una vez el software está desarrollado, a los 6 años, 10 años, que esto también ha pasado, con software a lo mejor legacy, pues sí que puede ser más tedioso. Esto no quiere decir que sea un sobrecoste porque al final
la ventaja que tenemos es que nosotros podemos adaptarnos a los equipos de desarrollo o desarrollar incluso o coger las riendas del desarrollo nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, y entonces, Manuel, ya cediéndote ya la palabra, explícanos qué sois y a qué os dedicáis exactamente y por qué vosotros apostasteis por la accesibilidad. ¿Es un tema de negocio o un tema de obligación legal? ¿O ambas? Hola, pues buenos días, David, buenos días, Pedro, y buenos días a todas las personas que nos siguen en este webinar. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo, como habéis comentado, soy director de comunicación y marketing de Universitat 21. Universitat 21 es una empresa que se dedica a hacer soluciones informáticas, sistemas de información para universidades. En España prestamos servicio, redondeando en España hay alrededor de 80 universidades, pues nosotros ofrecemos servicio a más de 60 universidades con nuestras soluciones de desarrollo propio. Nuestro RP, nuestra solución se llama también Universitat 21 y atendemos también a decenas de universidades en América Latina, donde allí prestamos servicio a universidades en 9 países. Entonces, bueno, respecto a la pregunta que me hacías, David, de la accesibilidad, nosotros en el año 2019, cuando cumplimos 25 años como organización, pues en nuestro plan estratégico, una de las líneas era, pues después de analizar pues, las tendencias, las necesidades y lo que debía tenerse en cuenta a la hora de abordar pues, soluciones como las que nosotros fabricamos, identificamos claramente que la accesibilidad debía ser un elemento fundamental. Ahí Pedro ha destacado al final el factor normativo que tenemos que tener en cuenta todos, que existe y que es al final pues, el que nos da el empujón para ir adelante. No obstante, nosotros, y ahora os contaré, nosotros en nuestra estrategia para desarrollar soluciones accesibles, dijimos la sensibilización como motor. Y bueno, y ahora os contaré, si vemos conveniente, pues algunas de las iniciativas que hemos realizado para que nuestra empresa pues, realice esas soluciones cada vez más accesibles, ¿no? Entonces, sobre todo, sensibilizarnos de la importancia de la accesibilidad. Evidentemente está esa presión normativa, pero sobre todo entender que cuando tú desarrollas un producto software, sea desde una página web, una aplicación, una app, al final lo que quieres es que los usuarios disfruten utilizándola y ahí está ese concepto de experiencia de usuario, de user experience, pero es que usuarios hay de muchos tipos y hay usuarios que tienen ciertas dificultades a la hora de utilizar las aplicaciones como una gran mayoría, pero son igualmente nuestros usuarios y deben disfrutar de esas capacidades, ¿no? Y ahí la verdad que vamos, nos sensibilizamos totalmente. De hecho, me meto ya en adelantaros algunas de esas iniciativas que tomamos. Nosotros sensibilizamos a toda la compañía. Nosotros somos una empresa de alrededor de 300 personas e hicimos talleres con todas ellas para que entendieran cómo o qué sucede a un usuario que tenga ciertas diferencias a la hora de utilizar una aplicación que no haya tenido en cuenta la accesibilidad. Pues se encuentra con muchas barreras, con muchas dificultades, no puede disfrutar de tu producto. Y esa es el mejor motor. Y además eso lo hicimos con vosotros. Otra de las claves que establecimos en aquel entonces como estrategia es vamos a generar conocimiento interno, vamos a generar expertise, pero para ello debemos apoyarnos en expertos, en empresas que nos puedan ayudar. Y ahí, pues, después de analizar el mercado, dimos con vosotros y estamos contentísimos de la ayuda que nos habéis prestado. Y bueno, pues muchos de esos talleres los dio Pedro y la gente salía encantada, ¿no? Salía encantada diciendo, oye, pues, qué necesario es esto de que una aplicación, un producto software sea accesible. ¿Qué más deciros por el momento? Bueno, y como acaba de mencionar Pedro, la accesibilidad hay que contemplarla desde el inicio. Otra de las líneas que nosotros establecimos en aquel entonces es que, evidentemente, nosotros tenemos mucho legacy y ese legacy, pues poco a poco hay que irlo adaptando, pero todo lo nuevo o todo lo que se refactoriza ya debe hacerse con la user experience y con la accesibilidad contemplada desde el inicio. O sea, hay que saber que esa aplicación va a tener ese uso y, por tanto, pues los diseñadores, los de la capa gráfica más visual, los desarrolladores que están por detrás con el back office, todos tienen que saber que esa aplicación tiene que acabar siendo muy usable y muy accesible. Y bueno, pues
de momento os puedo adelantar estas informaciones, ¿no? ¿Qué número aproximado de estudiantes, Manuel? Muy interesante, ¿eh? Pero ¿qué número aproximado de estudiantes universitarios se benefician en este sentido de la matrícula online Pues que sea mira, accesible? sí, nosotros efectivamente, en esa línea de desarrollar conocimiento interno y expertise, nos apoyamos también en vosotros, en Pasiona, el fantástico equipo de Pasiona, en un proyecto que para nosotros era clave. Bueno, pues uno de esos nuevos productos, una de esas nuevas aplicaciones que se iba a refactorizar era la matrícula online, la solución que permite que los estudiantes de las universidades se matriculen online. Entonces, ese fue un proyecto donde nos apoyamos fuertemente en vosotros, lo hicimos pues codo con codo, y esa es una aplicación que se está desplegando ahora en las universidades y que en las próximas matrículas, desde la próxima del siguiente curso, pues por el despliegue que nosotros tenemos, como os hemos dicho, en decenas de universidades, tanto en España como en América Latina, pues más el público objetivo que va a disfrutar de esta nueva matrícula accesible es de más de 500 000 de estudiantes, con lo cual, pues fijaros la población al final que se beneficia de estas soluciones. Es un dato muy significativo, ya no tanto por el volumen de negocio que os pueda proporcionar, porque al final, seguramente, si no, ese alumno buscaría alternativas para poder hacer esa matrícula, obviamente, pero el hecho de que seáis un facilitador es friendly, al final genera una relación de gratitud también, ¿no? Pues que además estamos hablando de un volumen muy importante, que evidentemente no es descartable en ningún caso. Claro, universidades que utilizan nuestro sistema de matrícula en España son más de 30. Fijaros el volumen de universidades que van a poder disfrutar de estas capacidades, ¿no? de una solución pensada para ser accesible y atender a todos los usuarios. Y no quería, porque son ideas que he mencionado, no quería dejar de contaros también cómo nosotros, después de abordar ese primer paso que fue sensibilizar a toda nuestra empresa, lo que hicimos fue formar a nuestros técnicos. Que los técnicos, y también lo hicimos organizando talleres impartidos por vosotros, para que todos nuestros programadores supieran cómo se debe generar el código HTML final que los navegadores deben interpretar para que sea accesible, ¿no? Y bueno, eso fue determinante, ¿no? Además, claro, ya no es solo, claro, para tú generar ese código HTML último, pues todas tus piezas de tu pila, de tu stack de desarrollo, deben ir acompasadas para que el HTML final sea accesible, ¿no? Y ya no solo eso, sino cómo meter ciertos controles en todo nuestro ciclo de desarrollo, en nuestro ciclo de DevOps. Nosotros tenemos incorporado, también contando con vuestro apoyo, pues ciertos controles a través de herramientas que cuando el desarrollador pasa, por ejemplo, pruebas unitarias, pues ya le permiten saber si ese código que está generando, si eleva HTML, pues va a generar un HTML accesible, pruebas ya de integración, pues también a través de esas soluciones que hemos montado, pues pueden pasar pequeños test de usuario que elevan pues si hubiera algún tipo de error de accesibilidad, con lo cual el programador pues, tiene que corregirlo, etc. Y además aquí, incluso cuando ya se ha pasado todo este ciclo, hay que tener en cuenta que la accesibilidad no queda solo en el mundo del desarrollador, porque al final un dato, un dato mal introducido, una etiqueta en una imagen que te has olvidado y que no está dando información a la persona que lo necesita, pues puede hacer que su disfrute en el uso de la aplicación sea menor. Entonces, bueno, pues ahí también hemos incorporado en nuestro equipo de UX perfiles de accesibilidad que verifican cuando hacen las pruebas de usuario final y los test con focus group de usuarios, pues verifican que todo estaba pensado en ese sentido. Es más, yo creo que merece la pena anunciar aquí que estamos trabajando con Pedro en organizar un focus group con personas, en este caso, que son invidentes, que van a realizar el proceso ya en real y nos van a permitir, pues, de eso seguir reaprovechando, seguir realimentando, porque estos procesos de user experience nunca finalizan y siempre tienes cosas que aprender. Y quería también contar y compartir con la audiencia que hemos deseado ir un paso más allá. Y también de la mano con vosotros y con Pedro hemos pues organizado webinars para sensibilizar también, no solo
nos hemos sensibilizado a nosotros como organización, sino a nuestros clientes, oye, contarles la importancia de esta materia. Y fruto de eso, algunas universidades nos han pedido organizar talleres específicos para formar a sus técnicos, a su personal técnico, y algunas incluso para formar a su profesorado. Porque sabéis que de nada sirve tener una aplicación web o un campus virtual estupendo, accesible, pero si luego el profesor va a colgar y cuelga un documento PDF y ese PDF resulta que no puede ser interpretado y no es accesible. Bueno, pues ahí también hemos dado talleres para que conozcan los profesores cómo generar documentación en PDF que sea accesible y demás. O sea que, bueno, como veis, hemos intentado tocar el tema de la accesibilidad en un abanico muy amplio y movernos en muchos frentes para avanzar y bueno, y nos queda mucho camino también por hacer, desde luego. En este proceso de sensibilización, primero en vuestra casa, en Universitas 21, ¿participó la alta dirección? ¿Participaron los altos mandos? ¿Fue un top and down o fue ejercicio de una necesidad? Fue como el disparador fue nuestro plan estratégico, cuando comentábamos que en 2019 hicimos ese plan estratégico para los próximos años, motivo de nuestro 25 aniversario, pues desde luego que fue la alta dirección la que enunció que una de las líneas estratégicas debía ser la accesibilidad y por tanto ellos han asistido, bueno, hemos asistido, me incluyo en ese board de directivos, hemos asistido a los talleres de sensibilización y si ya desde una distancia éramos sensibles y bueno, ahí el marco normativo tuvo también su peso desde luego, ya después de asistir a un taller de sensibilización ya lo sientes necesario, ya la normativa está ahí, pero ya no, lo que te mueve es lo otro, ¿no? Lo que te mueve es sentir que tus aplicaciones es que tienen que ser accesibles, no queda otra. Yo creo que a nivel societario, a nivel empresa, no solamente nos proporciona, como lo hemos visto, desde un punto de vista de negocio o de oportunidad para un público que no es desechable, ni mucho menos, es más del 15 o casi el 15% de nuestra población, sino que desde dentro leemos a nuestra empresa como una empresa friendly, amistosa, ¿no? Accesible, que es muy importante, ¿no? Y esto genera, evidentemente, entronca los valores de la sociedad en tu propia empresa, lo cual hace que tú como participante, como empleado, independientemente o no de que tengas algún problema de accesibilidad, te sientas feliz, ¿no? Y por tanto, como feliz, productivo, ¿no? O sea, es otra ventaja más. No solo es el hecho de decir vamos a cumplir la ley, que hay que hacerlo, sino es el hecho de decir vamos a generar un entorno friendly, amistoso, donde la gente se siente feliz, ve la inclusión dentro del tronco de nuestra empresa, dentro del core de nuestra empresa, y se siente pues identificada con ella, ¿no? Porque yo no sé vosotros, pero hoy en día, y esto es un tema que debatimos en los primeros seminarios, pero existe mucha rotación en la mayoría de las empresas, ¿no? Ostras, el hecho de que tú como empleado te sientas núcleo, dijéramos, de este tipo de empresa y de este tipo de acciones, hace que tu fidelización con ella sea, si cabe, un poquito mayor, ¿no? Supongo que en vuestro caso también ha sido así, ¿no? Totalmente. La gente se siente involucrada y feliz, ¿no? Efectivamente, esto al final suma en esos intangibles que valoran mucho los empleados hoy en día y sentir que tu organización tiene esto en su hoja de ruta, en su rumbo, pues hace que se sientan más a gusto. Igual que pues, otras líneas, ¿no? Nosotros en responsabilidad social somos bastante activos y bueno, pues gracias también a que trabajamos en un ámbito con universidades pues, que se presta pues, mucho a ello, pues desarrollamos otras líneas en el ámbito de la generación de vocaciones científicas, que sabéis que tanta falta hacen en la sociedad, pues perfiles STEM, sobre todo si son en chicas que opten también por carreras tecnológicas, en el ámbito de la igualdad precisamente, en el ámbito de favorecer los estudios a personas que pueden no tener los ámbitos socioeconómicos más convenientes, pues en todo ello siempre hemos sido muy activos con diversas iniciativas y eso a los empleados les aporta muchísimo. Entonces, la accesibilidad es un elemento sin duda clave. Intangible, como bien has dicho, ¿no? Intangibles es una palabra que al final es real, pero que nos aporta mucho.
Pedro, ¿tú has visto, antes de que, no sé si tenemos alguna cuestión, pero a mí me gustaría resolver un tema. ¿Se han aplicado sanciones o multas en España por incumplir esta ley? Sí, ¿Sí? David, sí. Sí, sí, varias. Varias, además, sanciones muy gordas. Porque vosotros, Manuel, entiendo que esto, tal y como me has descrito, no da lugar, o sea, nunca pensáis en esta solución. Es más, lo estáis exportando, dijéramos, a las facultades, universidades en las que estáis trabajando. Eh, ¿En estas facultades y universidades son también los rectores? ¿Es un top and down o son simplemente profesorados por obligación los que se quieren sensibilizar sobre la necesidad de ser accesibles? Bueno, como comentaba al principio, en España hay alrededor de 80 universidades, de las cuales pues 50 son públicas, ¿no? Que son, en general, yo creo que la entidad universidad en general en España puede ser de las organizaciones más sensibilizadas y es difícil no encontrar en todas ellas alguna unidad de accesibilidad digital que hayan velado principalmente por su web, por irla adaptando y yo creo que prácticamente en todas ellas encontramos y esas unidades de accesibilidad el que se hayan creado en los últimos años es porque, bueno, pues desde los equipos rectorales sí que han sido sensibles y yo creo que el ámbito precisamente de la educación superior para esas cuestiones, pues a lo mejor, no sé, yo no quiero generalizar porque no conozco otros ámbitos de la administración que en general velan mucho por el cumplimiento normativo, desde luego. También me consta, porque eso lo he disfrutado al observar que diversos ayuntamientos en sus webs incorporan mecanismos para hacer sus webs accesibles. Desconozco hasta qué ámbito, pero en la universidad sí que es fácil encontrar prácticamente hoy en día en casi todas ellas que haya una directriz y que haya una unidad incluso específica que vele por ello. Muy bien, muy bien. No sé si, Pedro, tú puedes llegar a leer las preguntas. Y veo una que dice, ¿cómo puede hacer una persona con discapacidad para utilizar herramientas no inclusivas? ¿Necesita más tiempo para encontrar soluciones o directamente no puede utilizar ciertos servicios no accesibles? Yo creo Vale, que pues Pedro, esa pregunta la sí. está haciendo alguien que no sufre ninguna discapacidad, ¿no? Si no lo Sí, sabría bien. exactamente. La accesibilidad es un sí o un no. Aquí no hay medias tintas. O sea, o se puede utilizar o no se puede utilizar. Esto al final, imaginaos un edificio que para salvar una escalera necesita una rampa, ¿vale? Una persona en silla de ruedas, si no hay una rampa para salvar una escalera, ¿podría subir? Pues no es que podría subir con dificultad, no. Sí o no puede. Así que en este caso no podría utilizarla. Perfecto. Pues, veo que hay otra pregunta. Nos pregunta una persona qué porcentaje de personas, entiendo, es que la veo muy pequeñita, pueden beneficiarse de la accesibilidad en un proceso de matrícula en universidades. Bueno, ahí es muy difícil de saber. Esto es el mismo porcentaje que hay en la población, al final. En Más o España hay menos, claro, es una alrededor proporción. de 1.500.000 estudiantes universitarios y todos los años deben pasar por un proceso de matrícula. Entonces, bueno, pues de ese 1.500.000, grosso modo, pues los porcentajes que ha comentado Pedro, que no sé si quiere recordarnos, de población que al final pues, Sí. puede tener. Nada, serían 1.000 millones de personas en todo el mundo o 3,5 millones de personas en España. Sobre 1,5 millones de alumnos, estamos hablando del 15%, estamos hablando más o menos de 225.000. O sea que es una cifra no desdeñable, evidentemente muy importante. Sí, es una cifra muy importante. Más de 200.000 personas que tienen acceso gracias a una aplicación inclusiva. Bueno, no sé si a mí me queda decir esto, que nosotros estamos presentando la guía definitiva de accesibilidad digital que te puedes descargar gratuitamente desde nuestra página web. Y Pedro siempre dice lo mismo. ¿Queréis saber si vuestro producto o página web es accesible? En Pasiona os ofreceremos una consultoría gratuita de usabilidad, de UX y accesibilidad.
para conocer los parámetros mínimos necesarios para hacer más accesible y usable vuestra página web o producto. Destaco lo que Pedro apuntó anteriormente, que además proporcionará un índice de mejor de indexación dentro del propio Google, lo cual amplía las posibilidades y la visibilidad de nuestra página. Es un aspecto muy importante que os ofrecemos a todos y que, bueno, que tan solo tenéis que cumplimentar un formulario. Y nada más, no sé, yo deciros que muchísimas gracias, Manuel. Pedro, has estado excelente. Somos, como ya sabéis, agentes digitalizadores del programa de Kit Digital y os podéis beneficiar en subvenciones de hasta 12.000 euros. Nosotros, como compañía, como Pasión, estaremos plenamente satisfechos de acompañaros durante todo el proceso. Y como veis, la experiencia que nos ha relatado Manuel, donde les hemos podido ayudar, o la de Pedro como profesional, os proporcionará todas las garantías para hacer una página accesible y incluso inclusiva y mucho más bonita. Nada más por nuestra parte. Reitero, Manuel, muchísimas gracias. Sois un ejemplo de compañía. Me ha encantado lo que habéis dicho y además que lo hagáis extensible ya no solamente inclusivamente dentro para que la gente tenga sensibilidad, sino también a otras universidades. Esto es un trabajo que merece un aplauso, de verdad, y es un placer, por supuesto, ya lo sabéis, no solamente por parte de Pedro, sino por parte de toda la compañía, poderos acompañar y ayudaros. Que sea por mucho tiempo y que hagamos muchas cosas en ese sentido. Pues seguro que sí, con muchísimo gusto. Estamos trabajando con vosotros fantásticamente y un placer haber colaborado en este webinar y a vuestra disposición. Un abrazo y un saludo. Perfecto, a todos Pedro, los pues nada, muchísimas gracias. De acuerdo. Muy bien, Un abrazo muchísimas a todos. gracias a todos. Gracias, Manuel, como siempre. Un abrazo. Adiós.